Buenos días a todos, mi nombre es María Saitz, soy integrante del equipo de marketing de Alhambra. Bienvenidos a este webinar llamado Impide el robo de información sensible de tu compañía, en el que organizamos desde OneSec el área de ciberseguridad de Alhambra y McAfee. Hoy contamos con la participación de José María Ochoa, el responsable de OneSec, nuestra área de ciberseguridad, y con Julio Valpuesta, ingeniero preventa especializado en McAfee. Y por último, con Julio Said, BDM de infraestructuras y servicios cloud de aquí de Alhambra. Simplemente os recuerdo que a la derecha tenéis un espacio de preguntas y respuestas que serán respondidas al final por nuestros ponentes. Y ya a la finalización del evento, al cerrar la pestaña, os aparecerá una pequeña encuesta que nos ayuda a mejorar. Por último, antes de pasarle la palabra a José María, la licencia del antivirus de uso personal, os enviaremos un código y un enlace pasados unos días. Nada más, te paso la palabra, José María. Ahora, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, vamos a poner el micro, que como siempre esto es al final falla. Vale, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia, como ha dicho María. Así que vamos a ir un poquito rapidito. Yo voy a quitaros 5 minutos para intentar contextualizar el por qué cada semana, bueno, cada 2 o 3 semanas traemos cosas de ciber y hablamos de alguna de las tendencias de mercado junto con alguna alianza con fabricante, en este caso McAfee. Le damos las gracias desde aquí por el apoyo en este tipo de soluciones. Y lo que nos centraremos es un poco en saber las consecuencias que tiene el robo de información, que al fin y al cabo cuando estamos hablando de una compañía pues siempre es sensible. Cuando se hace un robo de información a nivel personal puede o no ser sensible, pero cuando hay una brecha de acceso a la compañía pues al final ese dato pues se utiliza de una u otra manera para hacer daño a la compañía, y por lo tanto, para nuestro entender, siempre es sensible. Esté etiquetado o no así por las normas de la Ley de Protección de Datos, ¿no? Por contextualizar un poco, lo que queremos hacer es llevaros a entender el valor de la información. Y el valor de la información se responde cuando realmente nos preguntamos cuánto puede costar, ¿no? Y como ir un montón de veces a ciegas es un poco más complejo, ¿no? Y muchas veces hay información que podemos leer en prensa y otros que manejamos los profesionales del ámbito de la ciber, pues podamos a poner encima de la mesa un poco de datos que nos refrendan un poco la importancia de poder proteger esos activos de las compañías, ¿no? Bueno, ¿cuánto cuestan los datos personales? Al final los datos personales se usan de varias maneras. Lo primero, para ámbitos legales o legítimos, como son la parte de marketing directo y demás. Bueno, eh, hay un mercado ahí bastante en auge. Cada vez nos traquean más y cada vez tienen más información de cosas consentidas. Bueno, pues eso no podemos hacer mucho. Lo que podemos hacer es tener más cuidado, tener más conocimiento y saber cómo limitar esa información que yo estoy prestando de manera gratuita para que luego haya gente que comercie con ellas en un marketing legítimo. Pero luego también la derivada del robo o la usurpación, la filtración, pues nos lleva también a que hay gente que se lucra, que en ese momento ya son ciberdelincuentes, y que habitualmente el comercio no es tan claro como la parte de marketing digital directo, sino que empiezan a llevarlo a la Deep o a la Dark Web y se empieza a comercializar. Bueno, pues para que te hagáis una idea facilota, por una cuenta de Amazon Prime cobran 11 pavos, 11 euros, y por datos bancarios propios pues pueden llegar hasta 700. Si lo ponemos así con costes económicos, que realmente no es solo ese impacto el que solemos tener, pues mirad, fijaros, una cuenta de una red social, 8 euros. ¿Realmente para qué se quiere una cuenta de una red social? Pues para usurpar identidad. O para poder hacer luego un chantaje, o bueno, pues para muchas cosas, ¿no? 700 euros los datos bancarios, como hemos dicho, y pueden pasar, y un historial médico completo puede ser hasta 1.000 euros, ¿no? ¿Para qué? Pues para extorsión a la compañía a la que se la ha filtrado, o al usuario, o a lo que queramos, ¿no? Lo que sí que está claro es que
Si unimos las dos vertientes de que el 70% de los ciberataques, eh, el 62% de ciberataques es esa pyme y encima cuestan unos 40 millones de euros a este entorno en España, pues nos vamos a ir a un coste medio de ataque y de filtración de datos de unos 77.000 por empresa. ¿Este coste supone un desastre para la compañía? Pues no. O sea, podemos decir es un traspiés gordo. Algunas compañías pequeñas pueden sufrir una, un importante declive de sus beneficios, pero seguramente a lo mejor no pierdan de manera completa la posibilidad de seguir generando el ámbito empresarial que estaban anteriormente, ¿no? Se recuperarían seguramente. Lo que pasa es que cuando hacemos una filtración, nos han hecho una filtración de datos o un robo de datos y dejemos a un lado el resto de cosas que nos pueden hacer los ciberdelincuentes, lo que tenemos encima de la mesa desde el minuto uno, además del coste económico, eh, que nos pueden pedir por rescate o similar, lo primero que tenemos es un ámbito de daño reputacional enorme, ¿no? Cuanto más grande y más relevante seamos en el mercado, más grande es ese daño reputacional. Pero ya desde que eres una compañía pequeña, el daño reputacional cada día penetra más en nuestros propios clientes, porque cada vez están más asustados, porque cada vez hay más noticias de filtración de datos, y saben y ya empiezan a conocer lo que pasa cada vez que se filtran unos datos de una compañía. Los datos de una compañía son los datos también de terceros y por lo tanto conllevan desde molestias hasta posibles ataques posteriores a esos terceros. Eh, Esto al final lo que supone es que las compañías como vosotros cada vez estáis nombrando con más prevalencia la pérdida de reputación como una consecuencia muy perjudicial en un ataque. Ya por fin vemos que no solo nos para la compañía, sino que además nos para la operación de la compañía durante un tiempo, sino que además hay un ámbito de imagen exterior que nos puede afectar muchísimo, ¿no? Si marcamos un poco, se han hecho los estudios necesarios para saber cuánto cuesta ese daño reputacional, pues ya los 77.000 se nos quedan hasta cortos, ¿no? Solo recuperar una imagen corporativa mediana, no estamos hablando de una IBEX 35, pues se calcula que está en el entorno a los 200.000 euros, a ciento y muchos mil euros, solo el daño reputacional, ¿no? Pero además es que hay un daño muchísimo mayor, que viene añadido o emparejado al daño reputacional, y es que empiezan a ver con desconfianza nuestros clientes nuestro servicio, ¿no? Al final lo que supone habitualmente es una pérdida de confianza de los clientes y por lo tanto una caída del fondo de comercio de la compañía, eh, y nos lleva a sufrir realmente lo que es el impacto de un robo de información, de una filtración de información en un ciberataque. Y es que el 60% de las compañías suelen desaparecer en los siguientes 6 meses, ¿no? Después de sufrir un ataque. Si esto lo ponemos un poco en orden, y ponemos todo lo que significa un impacto con la filtración de datos, al final no tenemos que quedarnos solo en la pérdida de información, que supone muchas cosas, ¿no? Supone que nos pueden robar una información que puede estar en prepatente, por ejemplo. O sea, yo qué sé, si me dedico a una ingeniería de un diseño de una pieza, esa información la puedo tener diseñándose por parte de la área de ingeniería y que todavía ni siquiera se haya llevado a generar una patente, ¿no? Fijaros la pérdida de información, la pérdida económica que puede tener eso. Pero no solo pérdida económica, sino pérdida estratégica de la compañía. A lo mejor me deja sin estrategia corporativa durante 5 o 6 años, porque esa pieza de un molino de viento, por poner ejemplos, pues era un impacto en el mercado enorme porque suponía un avance grandísimo y eso ya no es mío solo, lo tiene alguien más, y el lío legal que tengo que montar para poder hacer una recuperación de esa usurpación de esa propiedad intelectual es enorme, porque encima, como os he dicho en muchas ocasiones, y nos lo hemos encontrado así como tal, ese diseño de ingeniería todavía no se ha ejecutado con aseguramiento de patente, ¿no? Con registro de patente. Pero si no me voy ni siquiera a ese extremo, me voy a toda la pérdida de la documentación, la información, información de cómo se generan los procesos de la compañía, información de proyectos que tengo encima de la mesa,
Imaginaros que estoy haciendo un proyecto a un cliente y tengo un robo de información, que habitualmente es un robo y ya de paso te cifro, ¿vale? Eh, eh, Mi compañía se queda aislada de manera absoluta. Por lo tanto, la pérdida de información supone pérdida directamente económica, impactada si encima es una pérdida intelectual, igual que he dicho una ingeniería con una pieza, digo una editorial con una productora, una editorial, con cualquier tipo de documento que aún no ha pasado por la legitimación. Pero luego la pérdida de esa información nos supone también una pérdida del negocio, como he dicho, y una dedicación enorme de recursos humanos. Una dedicación enorme porque realmente empezar de nuevo con un ritmo normal, el marchar de la compañía después de un robo de información, es muy arduo. Lo primero, una cantidad ingente de servicios profesionales internos, pero también externos, y por lo tanto vuelvo a sumar más costes para poder intentar levantar cuanto antes esa ventana de producción mínima. No llamemos ni siquiera normal, porque hasta los 6 meses de media no se genera un ritmo normal de operación en una compañía que ha sido impactada, ¿no? y robada su información, ¿no? Así que vuelvo a sumar a la hucha el coste de ir a medio gas durante todos esos meses y ir con una sobreexplotación de personal y de recursos propios técnicos TI para poder hacer una restauración grande. Y ya si nos vamos a la última derivada, que es la responsabilidad hacia terceros, pues ni que contaros de esto, porque habéis escuchado seguramente muchísimos Webex y muchísima información sobre la responsabilidad de las nuevas leyes de protección de datos, la GPDR y demás. Al final, dependiendo de la cantidad de datos sensibles que tiene mi compañía, que indudablemente es muchísimo, eh, eh, podemos estar ahogados a una multa cuantiosa ante cualquier tipo de denuncia de terceros, ¿no? Al final la cadena va llevándonos a que seamos responsables de todos los datos que estamos alojando, y por lo tanto esa responsabilidad también se cotiza económicamente y obviamente también a nivel de prestigio. Si cuando nos paramos un poco decimos, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto, ¿no? ¿Y por qué me pasa a mí ese tipo de cosas de filtración de información? Que en muchas de las ocasiones ni me he enterado que me han filtrado. Bueno, pues existen dos derivadas que luego Julio nos va seguramente a ampliar un pelín. Pero básicamente el ataque no tenemos que creer que siempre es externo. Hay una parte que es externa, que además, cuanto más blanda tengamos la capacidad de gestión de privilegios, de cuentas, gestión de cuentas, y de identidades y privilegios, más fácil para el ciberdelincuente es la parte de suplantación de identidad. Hay que entender además que una de las métodos más fáciles de acceso del hacking de los ciberdelincuentes es generar una entrada por cuentas que ya existen. O sea, es así de sencillo. Y luego generar un levantamiento de privilegios para llegar a información con gestión privilegiada en nuestros propios sistemas. Pero es que no podemos olvidar la exfiltración desde personal interno. Y de la filtración de personal interno, yo intento nunca ponerle la cara de malo a la persona interna, ¿no? Aquí le hemos puesto gafas y un poquito de barba, que a lo mejor genera un poco de más maldad, ¿no? Pero realmente casi que le falta la capucha. Pero realmente existen varias derivadas a su vez dentro de este punto, ¿no? Y es, lo primero, un usuario descontento es un usuario proclive a soltar una información porque la venda, porque negocie con ella, vamos, o por hacer daño reputacional a la compañía, o simplemente uy, va, disculpadme, se ha ido. O simplemente por la actitud en su trabajo. ¿Vale? El cansancio y el descontento genera la actitud en las medidas de seguridad. Esto también ya lo hablamos en otro evento. Y al final lo que genera son brechas. La siguiente, además, es la negligencia. La negligencia es incluso la falta de conocimiento sobre muchos de la operativa de la compañía y sobre incluso mucha tipología de información que maneja la compañía. Así que tener informado y concienciado al usuario también es importante para que él coja las riendas un poco del control de esa información, que al final
tiene que acceder, ¿no? Pero la siguiente es la parte de ingeniería social, que también es muy potente y realmente se genera mucha brecha en este ámbito, no porque pique o no pique muchas veces, sino porque cuando ya ha picado, la problemática que tenemos muchas veces eh, es que el usuario ve lejos que dar un usuario y password sea una catástrofe para la compañía porque le das una puerta absolutamente abierta al ciberdelincuente. Cuando alguien te aprieta porque te está extorsionando, personalmente incluso, eh, se ve muy lejano el que, bueno, si solo me está pidiendo un usuario y un password, solo me está pidiendo un usuario y un password, ¿no? Para no destrozar mi vida o para no hacer tal acción. Bueno, pues eso hoy por hoy todavía se sigue, aunque con mucha concienciación en las compañías, aún se sigue viendo como algo blando por parte del usuario, algo que cree que no va a poder hacer mucho. Ah, pues mira, solo me pide esto, ¿no? No me está pidiendo que le saque toda la información y se la mande al ciberdelincuente. Solo me está pidiendo una cuenta. Bueno, pues esto de solo me está pidiendo una cuenta también es una de las derivadas que nos llevan sobre la exfiltración de lo que se denomina una persona interna, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer un poco y con estos pequeños seminarios de soluciones, que es lo que queremos poneros encima de la mesa, es dejar de jugar a la gallinita ciega, como cuando éramos pequeños, que era fantástico, porque cuando éramos pequeños, cuando nos pegamos un piñazo, se nos cura enseguida. Ahora, si tuviéramos que ir a ciegas ahora a jugar a gañita ciega con 40 y muchos, ¿no? Pues ya el piñazo ya supone un cardenal, supone unas semanas con dolor, cuando antes no lo era. Bueno, pues seamos mayores en las compañías, tengamos madurez en las compañías y lo que tenemos que intentar hacer es quitarnos un poco la venda, no jugar a gañita ciega, tener herramientas que nos generen visibilidad, control y que el ataque que va a ser, que lo va a ser, que tenemos que asumir y tenemos que ponernos en ese rol de que va a haber un ataque, si no lo ha habido ya. Y como siempre decimos en este tipo de eventos, hay dos tipos de compañías, los que ya han sido atacadas y lo saben, e incluso han sido publicadas, que ya van habiendo cada vez más, y la segunda, no la que no han sido atacadas, sino las que han sido atacadas ya, que es la mayoría, y no lo saben, o están a la espera de hacer esa explotación de ese ataque. Así que poniéndonos esto, lo que ponemos encima de la mesa, y en ese caso hoy, con el apoyo de McAfee, son herramientas que nos controlen esa información, que nos controlen realmente ese valor de mi negocio, que es todo desde el fondo de comercio hasta la base informativa más sensible que podamos tener y tener que usar para generar la producción de mi compañía y de mi negocio. Y esto hoy, Julio, nos va a comentar soluciones que nos ayudan a tener esa venda quitada de los ojos y poder generar una gobernanza de seguridad IT, que es lo que debemos de siempre tender a hacer con absolutamente todas las superficies de ataque para ir parando lo máximo posible, ¿no? Así que yo por mí no quería decir mucho más. Luego, si queréis, en el turno de preguntas y demás, hablamos de lo que no haya quedado claro. Y ahora dejo paso a Julio para que nos deleite con su presentación. Venga, Muchas gracias. muchas gracias, José María. Eh, Tengo que compartir pantalla ahora. Vale. Estáis ya viendo mi pantalla, ¿no? Creo. ¿No? Sí. Bueno, pues muchas gracias, José María, por la presentación. Pues muchas gracias a Alhambra y a OneSec por la oportunidad de estar aquí y a vosotros también, a los asistentes, por acudir y por, por escucharme. Soy Julio Golpesta, como ha comentado María, soy preventa de seguridad, especializado sobre todo en la parte de la protección de la información. Y lo de que venimos a hablar hoy es cómo McAfee puede ayudaros a la importancia o intentar impedir el robo de la información. ¿Vale? Empezamos un poco resumiendo todo lo que ha comentado José María. Sabemos que no todas las empresas le dan importancia a la información, a los datos, y como ha comentado José María, sabemos oye, que la información que están robando, que están sacando de nuestras compañías, tiene un valor y nos repercute a nosotros. ¿Vale? Si vemos las informaciones y vemos diferentes noticias, vemos que cada cierto tiempo diferentes compañías han sido atacadas y lo publican. ¿Vale? Como ha dicho José María, esto trae una consecuencia. Primero, costes económicos, como ha dicho él. Oye, toda la parte de la competencia se puede utilizar nuestro diseño, pérdida de información, todo eso. Además, toda la parte de GDPR, con las multas que nos pueden poner, pues repercute directamente económicamente en nuestra compañía. Chicos, voy a dejar de compartir la cámara porque veo que estoy parpadeando. Y hablo, ¿vale?
Impacto económico como ese, luego el daño de reputación, como ha comentado José María, si salimos en la prensa porque, oye, mira, hemos sido atacados y han sacado información, pues mira, no es algo relativamente bueno y obviamente eso trae un descontento por parte de los clientes y también repercute a nivel económico a nosotros, ya que los clientes dejan de confiar en nuestra compañía y dejan de adquirir nuestros servicios. ¿Vale? Para explicaros cómo nosotros impedimos el filtrado de información, lo que quiero mostrar, o quiero dar un poquito más de información de cómo se hace ese filtrado, ¿vale? Cómo se saca esa información. Como ha dicho José María, la mitad de los ataques, siempre que estamos hablando sobre salida de información, pensamos eso, en un hacker que se encuentra en Rusia, en China, que viene hacia nuestra empresa con un ataque dirigido para sacar nuestra información. Y aquí, dependiendo de cómo seamos, cómo tengamos la parte de seguridad, o tenemos más recursos o menos recursos para impedirlo. Pero no solo se queda ahí con las personas externas, sino que también tenemos personas internas, personas bien intencionadas o mal intencionadas que saquen información. Bien intencionado puede ser un usuario que saque información para trabajar desde su casa a través de un USB o a través mandándoselo a su cuenta personal de Google o a Dropbox para poder trabajar desde casa. ¿Qué pasa? Que si esa cuenta o ese USB se pierde, la información confidencial que el usuario está sacando de manera bien intencionada, porque la hace a lo mejor para trabajar directamente en su casa, eh, puede hacernos eso, perder una serie de económico o reputación. También existe la persona que está malintencionada. Oye, personas que eso yo creo que todos conocemos algunos, que han cambiado de compañía y dicen, mira, antes de irme voy a sacarme todos los documentos, todos los proyectos que he estado trabajando y que sé que vamos a trabajar en el futuro, me lo saco un USB y me lo llevo a otra compañía, a mi futura compañía que es de la competencia. ¿Vale? Que saben un poco los factores, los diferentes personas o tipos de usuarios que pueden sacar información. ¿Vale? ¿De dónde saca o cómo sacan la información? Bueno, ahí siempre pensamos que nos la sacan de manera electrónica, pero no siempre pasa así. Como veis, hay un 60% que pasa de manera electrónica, ya sea con una herramienta de phishing, con elevación de privilegios, con movimientos laterales, como sea, o también un 40% con soporte físico, que la gente ya no recuerda o no usa y que, bueno, que sigue estando ahí, ¿vale? Como puede ser eso, un usuario que saca información, se lo saca en su PC, se lo descarga y ese PC lo pierde en una compañía, lo pierde en un viaje, por ejemplo, y ese equipo no se encuentra cifrado, sin clave o puede acceder de manera fácil, ¿vale? O lo mismo que he dicho antes, un USB. Un usuario que saca un USB, se lo lleva a su casa y el camino en el metro lo pierde. Una persona lo encuentra, se lo pincha en su PC y ve que hay un montón de información y puede jugar con ella, ¿vale? Y por último, ¿de dónde sacan información? Dos tercios de las veces la información estaba en las redes privadas que cada empresa tiene y una de cada 3 veces ocurre en infraestructura cloud. Yo creo que estas dos posiciones, estas dos localizaciones cada vez más se van igualando, ya que cada vez más hay empresas como la vuestra, no sé si es vuestro caso, pero bueno, que están empezando a utilizar aplicaciones cloud como, no sé, Office 365, OneDrive o Dropbox, Box, no sé, las aplicaciones para guardar información, ¿vale? Una vez que tengamos todo claro, a ver quién roba información, cómo lo hace, tenemos que tener claro también, oye, qué distintos vectores de salida tengo en mi empresa. Siempre pensamos que el usuario puede sacar los USB, pero hay muchísimas formas y cada vez más. Y aquí no están todas, ¿vale? Porque va sacando cada vez más formas de sacar la información. Los principales, los que siempre pensamos, oye, mira, aplicaciones cloud, usuario que sube una carpeta, un documento a su cuenta de Google personal o a su Dropbox, por ejemplo, ¿vale? También salida de correos, un usuario que manda un correo a su amigo que trabaja en la competencia para darle más información o se lo manda a su cuenta personal para hacer un trabajo en casa. También la navegación de los usuarios que suben aplicaciones, suben información de manera, pues, pueden utilizar, por ejemplo, WeTransfer para subir información y decimos, oye, mira, no queremos que un usuario de mi compañía pueda subir esta información, que es información confidencial a WeTransfer, por ejemplo. Impresiones, un usuario también, eso, que se va de la empresa y dice, mira, pues voy a imprimir todos los documentos. O sea, pues también podemos chequear, podemos analizar ese vector de salida. Y por último, la parte de USB, por ejemplo, ¿vale? Aquí estoy comentando alguno, pero seguramente vosotros tengáis en cabeza algo más. Como puede ser, por ejemplo, Bluetooth, no sé, aplicaciones, distintos tipos de vectores de salida que tenemos en la empresa, ¿vale? Y todo ello, todos estos vectores los hay que controlar, ¿vale? ¿Cómo lo controlamos desde McAfee? Vale, nosotros tradicionalmente siempre hemos tenido dos productos, bueno, un producto, el DLP, el Data Loss Prevention, que funciona, la arquitectura que tiene es más para la parte más tradicional, para más la parte on-premise.
¿Cómo es la arquitectura? Muy alto nivel, porque luego vamos a ver poquito a poco cómo es cada integración, ¿vale? Pero el primer bloque es la parte de la McAfee Epoch, que es la consola principal de McAfee. Y desde aquí nos vamos integrando con los diferentes vectores de salida, con la parte de correo, con la parte del endpoint, con la parte de la navegación del usuario. Desde esta misma consola tenemos toda la parte de la política que podemos gestionar, todas las reglas que podemos gestionar o clasificación de la información. Vale. Todo este producto de DLP está pensado para la parte on-premise, equipos que dentro del perímetro, el usuario trabaja siempre dentro de la misma empresa, tienen el servidor de correo on-premise, todo lo que sea dentro del firewall, también todo dentro. ¿Qué ocurre? Que bueno, que como estás comentando, como he dicho antes, todo este nuevo mundo, toda la parte de la migración a la nube, hace que la información que esté en ese perímetro interno, en esa nube interna, se haya llevado hacia el cloud. ¿Vale? Toda la información que teníamos antes en nuestro servidor de correo o en nuestro servidor de ficheros ya no se encuentra ahí. Lo están llevando hacia OneDrive, hacia Dropbox o todos los servicios que vemos aquí. Además, también tenemos que tener control sobre quién hacer estas distintas aplicaciones. Gracias al cloud, cualquier tipo de usuario, desde cualquier tipo de dispositivo, puede acceder a nuestro cloud y puede descargarse información de donde sea, ¿vale? Puede que sea información confidencial, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para integrar todo el mundo? La parte más tradicional y la parte más nueva, más parte cloud. Bueno, pues tenemos otro producto que es el Envision Cloud, que nos sirve de puente entre todo el mundo que es premise, más tradicional, y todo este nuevo mundo en cloud, ¿vale? Vamos a ver exactamente cómo es la arquitectura, un poquito a más alto nivel, no me quiero meter muy a nivel técnico. Si tenéis preguntas, obviamente me podéis preguntar sin ningún tipo de problema y luego al final de la sesión os lo contesto. Como he comentado, tenemos la McAfee, hay tres tipos de arquitectura, perdón. La parte on-premise, que sería para la parte más tradicional, la parte híbrida, que sería para empresas, oye, mira, que siguen teniendo el Exchange on-premise y estamos empezando a utilizar el Office 365 para llevárnoslo hacia la nube o otro tipo de aplicaciones en cloud. Y luego tenemos la opción totalmente cloud, que son empresas que ya están totalmente en la nube y dicen, oye, mira, no quiero tener ningún tipo de servidor desplegado en mi entorno. ¿Vale? Vamos a empezar por la arquitectura on-premise, que sería esta de aquí. Empezamos por la McAfee Epoch, que es la consola principal. Esta consola, como he dicho, no sé si trabajáis con alguno con McAfee, pero bueno, es la consola principal que es donde todos los productos de McAfee se gestionan. Tanto la parte de antivirus, como el EDR, como el proxy, todo eso se gestiona desde aquí. Con el mismo agente instalado para todas estas soluciones y con las mismas políticas. Es decir, una política centralizada en una misma consola. No tenemos que estar cambiando de consola entre una y otra si un evento de antivirus, por ejemplo, una amenaza de antivirus o de DLP, ¿vale? Esto luego lo enseño en la consola. También toda la información se vuelca aquí, ¿vale? Del usuario, de reportes, todo esto se vuelve aquí en esta consola. Luego, tenemos diferentes módulos dentro para defender los distintos vectores de salida de DLP. El primero de ellos es el DLP Endpoint. El DLP Endpoint es un agente que se instala en los equipos, que como he dicho es el mismo que el de la parte de antivirus, si tuviésemos, o el que sea, el que realiza el control, el análisis de todos los vectores de salida que se encuentran en el dispositivo. Es decir, aquí controlamos aplicaciones, como puede ser el Outlook, salida de información a través de USB, salida de información a través de navegación, salida de información a través de impresoras, ¿vale? Todo eso nos lo vuelca, nos lo analiza y nos lo vuelca a nuestra consola McAfee Epoch, ¿vale? Luego, el siguiente producto que tenemos, el siguiente módulo dentro de DLP, es la parte del DLP Discover. Simplemente lo que haces aquí es una búsqueda de un fichero en concreto en un repositorio. Un ejemplo claro puede ser, tenemos un fichero en concreto que es un Word, un Excel que es de nóminas. Oye, yo quiero saber exactamente dónde se encuentra mi repositorio. A lo mejor se encuentra en un repositorio que es público o es semipúblico para la persona de la empresa. Oye, yo no quiero que este fichero se encuentre aquí. Voy a quitarlo, ¿vale? Nosotros hacemos un escaneo y dependiendo de dónde se encuentre el fichero, lo podemos crear una alerta, una respuesta, que sea eso. Poner el equipo en cuarentena, borrarlo, moverlo, como queramos. ¿Vale? Siguiente módulo es el DLP Prevent. Aquí tenemos dos tipos, el DLP Mail y el Mail Prevent y el Web Prevent. El Mail Prevent es simplemente un servidor que nos conectamos con el servidor de correo, con el Exchange que tengáis on-premise, si tenéis Microsoft. Y lo que hacemos aquí es analizar todo el tráfico de salida del correo. Nos podemos poner en modo forward, es decir, que analizamos todo el tráfico nosotros y nosotros directamente lo mandamos hacia Internet, o en modo mirror, en modo espejo, que el propio Exchange nos manda información a nosotros se lo podemos mandar a ellos y ellos ya lo mandan directamente hacia afuera, hacia Internet. Todo el tráfico saliente de información lo analizamos nosotros aquí, ¿vale? También tenemos el Web Prevent. El Web Prevent es exactamente lo mismo. Tenemos
un servidor que se conecta con la parte del proxy o con firewall que tenga la capacidad de proxificación, y nos conectamos por vía ICAP, ¿vale? Por el protocolo ICAP. Todo el tráfico de la navegación de los usuarios pasa por nosotros, ¿vale? Aquí sí somos capaces de romper el túnel y poder leer HTTPS, ¿vale? Por último, el último módulo, aunque ya cada vez más se está viendo que no se instala en los equipos, en los despliegues de DLP, es el DLP Monitor. El DLP Monitor simplemente nos conectamos con el tab, con el spam, y nos envía una copia de la información. Nosotros simplemente analizamos, somos capaces, en este monitor, somos capaces de analizar más protocolos, más puertos, pero simplemente estamos monitorizando. Nunca llegamos a bloquear, ¿vale? Este sería todo completo. Yo sé que son muchos nombres distintos, nos podemos liar uno y otro, pero bueno, simplemente que cada módulo para o analiza cada vector de salida. Vale, esta sería arquitectura on-premise, totalmente on-premise. ¿Qué ocurre? Aquí podemos ya integrarnos con la parte cloud, como he comentado antes. Si vuestra empresa, oye, está empezando a utilizar aplicaciones en la nube, ya nosotros podemos utilizar el Vision Cloud para todo ese trabajo que habéis realizado on-premise, esa parte de clasificación, esa parte de justificación al usuario, llevarla también a la parte cloud, ¿vale? Y toda esa información que se encuentra en la nube, también chequearla, categorizarla, clasificarla y tener el control, ¿vale? Con quién compartiendo la información, quién accede a mi OneDrive, si es corporativo, si no es corporativo, si es un usuario mío, si no es un usuario mío, si el usuario está accediendo de un equipo que es corporativo o no corporativo, etcétera, ¿vale? También, si, no sé cómo vuestra empresa, porque sois muchos, si tenéis documentos de información ya en almacenamiento en cloud, en Azure, no sé, en S3, por ejemplo, también hacemos un chequeo de esa información que se encuentra ahí, ¿vale? Por último, la arquitectura totalmente cloud, que es esta que os muestro, es para la empresa eso, que tiene ya todo actualmente en todo su producto en cloud, no tiene ningún tipo de servidor on-premise. Y este equipo lo que hace, bueno, tenemos el endpoint que lo desplegamos en la gente y toda la parte de análisis de los eventos y eso nos lo mandan a nosotros, a este Vision Cloud, y te lo mostramos desde aquí, ¿vale? La que os voy a enseñar hoy exactamente es esta, es la arquitectura cloud. ¿Por qué es tan bueno sobre todo esto? Como he comentado, todo el trabajo de integración entre estos dos productos, entre la parte on-premise y la parte cloud, la verdad que lo hemos hecho bastante bien, la verdad, estamos orgullosos, ya que todo el trabajo que nuestros clientes han realizado en on-premise nos lo estamos llevando a la parte cloud. Si un usuario, por ejemplo, el fichero que he comentado, el fichero de nóminas, se encuentra categorizado, si el usuario, o sea, si se encuentra categorizado como, no sé, con la categoría de nóminas, se le aplica la misma política si el fichero se encuentra en la parte del on-premise, es decir, en el equipo del dispositivo, en el PC, en un ordenador de un usuario, que si se encuentra en la nube, ¿vale? Un ejemplo más claro. Tenemos un fichero, el fichero de nóminas, que lo tenemos categorizado como clasificado o confidencial, e intentamos sacarlo por USB. Aquí, como está categorizado como confidencial ese fichero, no te lo dejamos salir, ¿vale? Si lo intenta hacer por correo, por ejemplo, con Office 365, tampoco, ya que nosotros lo estamos analizando. Y si el documento, por ejemplo, se encuentra en OneDrive y lo quieres compartir con una persona externa a la empresa o con el correo personal, con lo que sea, también te lo bloqueamos. Esa clasificación de la información es exactamente la misma que se encuentra en la parte on-premise como en la parte cloud. Y la misma política se aplica en la parte on-premise que en la parte cloud, ¿vale? Por último, también la integración muy buena, ya que todos los eventos se pueden ver desde la misma consola. No tenemos dos eventos separados. Lo que nos ofrece entonces, lo que ofrecemos desde McAfee es eso, la completa defensa de la información, esté donde esté. Si se cuenta en premium o si se cuenta en cloud, que no todos los fabricantes pueden decir eso. Vale. Ahora aquí siempre llega el momento más crítico. Oye, mira, Julio, me gusta mucho la solución, pero veo que es un poco difícil integrarlo en mi empresa. Vale, yo he hecho bastantes integraciones de DLP con McAfee y siempre que integro DLP siempre veo que pasa lo mismo. Cuando instalamos DLP queremos proteger toda la información de nuestra compañía y queremos empezar la casa por el tejado, básicamente. Hay que hacerlo poquito a poco. No podemos categorizar toda la información de nuestra empresa. Hay que centrar un poco el tiro y decir, venga, vamos a empezar por los documentos que son más importantes para mí. Una vez que tengamos clasificado esa información, vamos a protegerlo y una vez que ya tengamos claro esa protección, ya tengamos hecho la política, las reglas para esos documentos, vamos a empezar aumentando el riesgo, aumentando la protección, ¿vale? De más información, más ficheros. Vale, lo primero que tenemos que hacer es clasificar la información como tal y saber cuál es tal, cuál era importante, cuál no. Una vez que tengamos ya tengamos claro qué es lo importante, vamos a ver dónde se encuentra, vamos a rastrearla, vamos a ver si se encuentra en un repositorio, en un fichero repositorio, si se encuentra
en los endpoints y se encuentran en la nube. Vamos a exactamente ver dónde se encuentran. Una vez que sabemos dónde se encuentra, vamos a ver las reglas para protegerlo. ¿Vale? Lo primero es ver quién puede acceder a ese fichero, quién no, si queremos permitirlo que lo puedan compartir con una persona externa a la empresa, si no, etcétera, ¿vale? Quién puede, o persona externa a mi departamento, etcétera, ¿vale? Ver exactamente qué hacer con ellos y crear la política. Una vez que creamos la política, entra la parte de monetización o de aprendizaje de la política, que esto es algo que casi nadie hace. Nosotros hemos configurado las reglas para ver exactamente, oye, que quiero controlar si este fichero, el fichero de nómina, sale por USB o no, y tengo que ver si cuántos usuarios lo hacen. A lo mejor lo hacen muchos usuarios y ese comportamiento, oye, mira, quiero permitirlo porque lo tienen que hacer, o no, lo que queramos, pero es un aprendizaje para configurar la política bien. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, porque si empezamos ya a bloquear al usuario, los usuarios se suelen quejar, pueden llegar muchas alertas, hacen mucho ruido en la solución de DLP y la gente se cansa, ¿vale? Hay que estar monitorizando mucho tiempo, yo siempre recomiendo 2 o 3 semanas, para configurar bien la política. Una vez que está bien configurada, ya empezamos a educar al usuario. ¿Cómo lo hacemos? También aquí es un fallo que siempre suele cometer las empresas. Oye, vamos a empezar a bloquear. No, vamos a empezar a educar al usuario. Vamos a mandarle una notificación por un pop-up en la consola o un pop-up en su equipo o un correo diciéndole, oye, mira, la salida de información que has hecho a través de USB no se debe, no puedes hacerlo. Esa información que has sacado o le has compartido a tal correo, a tu amigo, no puedes hacerlo, ¿vale? Porque esa información es confidencial. Luego ya entraría la parte de bloqueo, pero primero hay que educarlo, ¿vale? Obviamente, si nos fijamos, si hacemos un estudio, vemos que vamos cada vez a ver menos eventos sobre salida de información. Vale, ¿queda claro? Ya por último, ya no borro más, es cómo clasificamos la información. Una vez que tengamos claro que la información que es importante y cuál no, tenemos que ver cómo clasificarlo. Tenemos 4 grandes módulos. Primero es la clasificación dependiendo del contenido. Nosotros aquí analizamos un contenido cuando sale de nuestra empresa, cuando intenta salir de nuestra empresa y vemos exactamente lo que tiene dentro. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay varias formas. Podemos utilizar patrones alfanuméricos. Oye, mira, quiero ver si hay una serie de un número, si es un DNI, si es una cuenta bancaria, si es un número de pasaporte o lo que sea. Una cuenta de credit card, una tarjeta bancaria. ¿Vale? Todo eso lo podemos chequear. También por palabras. Oye, mira, si tiene la palabra confidencial dentro del fichero, lo voy a etiquetar como confidencial. O si tiene un documento tal palabra o tal extensión, también lo podemos hacer aquí. ¿Vale? Por último, aquí el siguiente módulo es las propiedades del documento. Dependiendo de dónde acceda el documento, de dónde proceda, quién ha creado ese documento, podemos categorizarlo, clasificarlo de una forma u otra. ¿Vale? Luego, otro módulo que tiene, que es muy bueno, que es la clasificación manual del usuario. Nosotros podemos permitirle al usuario decirle, oye, cada vez que crees un documento, o obligarle, como queramos, podemos sugerírselo o obligarle. Oye, cada vez que crees un documento, te voy a obligar a que lo clasifiques, a que le pongas una etiqueta. Ese documento que acabas de crear es sin ningún tipo de información, lo tienes ya creado. Oye, este documento es confidencial, ¿vale? Te lo chequeamos, te lo obligamos no digo obligamos porque se puede hacer todo, no tiene por qué siempre hacerse, ¿vale? Pues sugerimos al usuario que lo haga. Le dejamos la opción al usuario que lo pueda hacer, ¿vale? Mejor dicho. Y por último, el último módulo que es indexaciones y datos estructurados. Un dato estructurado casi nunca lo hago, pero bueno, simplemente es una estructura, un Excel donde se encuentra la información estructurada y si un usuario saca información de esa tabla, lo bloqueamos, ¿vale? O lo analizamos. Y indexaciones, que es un módulo que a mí me gusta mucho, que a la hora de implementarlo es muy fácil de explicar a departamentos que no tengan que ver con la seguridad, ¿vale? Un ejemplo. Esta indexación lo que hacemos es proteger, por ejemplo, un recurso, una carpeta. Le podemos hablar con el departamento de recursos humanos, de contabilidad o de marketing, que sea, y decimos, oye, si metes cualquier documento que tú consideres confidencial en esta carpeta, yo te lo voy a proteger y te lo voy a clasificar como yo quiera, ¿vale? Si el usuario intenta sacar información de esa carpeta, de alguna forma, de los distintos vectores de salida que hemos visto, aplicamos reglas, ¿vale? Si os parece, entonces vamos ya, si estáis despiertos alguno, vamos ya para la parte de la demo. Lo siento mucho por esta charlita, pero bueno, simplemente para no meteros directamente en la consola, porque si no podéis impresionar un poco demasiado. Vale, vamos a ver los casos de uso que tengo preparados. Primero vamos a ver la salida de USB, luego control de correo, luego vamos a intentar imprimir una serie de documentos, a ver qué pasa. Subir información por la navegación, ¿cómo me sale? Por el navegador y por último compartición de ficheros que se encuentra ya en nuestra ¿vale? Vamos
primero, bueno, primero de todo, lo que nos enseña la consola, que es esta, la Envision Cloud. Aquí veremos la parte de primero de Workspace, y aquí donde sale toda la información de los eventos. Por ejemplo, veis que yo estuve allí haciendo pruebas para ver para montarlo. Estuve aquí viendo los eventos, podemos verlo todo. Luego la parte de dashboard también importante. A mí la que más me gusta es las bases de la información de manera gráfica de cómo son los eventos. Y a mí la que siempre accedo siempre es la de System Tree. ¿Vale? System Tree aquí es cómo tenemos organizado nuestra empresa. En este caso, tenemos un árbol lógico, mi organización, y tenemos un montón de equipos. Nosotros vamos a centrarnos en el grupo de DLP Demo, ¿vale? Aquí tenemos este equipo, que es el mío actual, donde nosotros aplicamos una serie de políticas. ¿Cuáles son las políticas? Si pinchamos aquí, nosotros vamos a ver un montón de políticas que podemos aplicar. ¿Qué pasa? ¿Por qué enseño esto? Bueno, porque nosotros en este tenant tenemos un montón de productos de McAfee, tenemos casi todos los productos aquí en este tenant. Yo me quiero centrar solamente en la parte de DLP. Si pinchamos aquí DLP, vemos exactamente las políticas. Son 4 políticas que podemos configurar. La parte de DLP Policy es la que vamos a ver hoy, que es cómo se crean las políticas, las reglas, y estos 3 de aquí son de cómo se configura el cliente. Es decir, si queremos excepcionar una carpeta, si queremos excepcionar un dominio, que no estemos motorizándolo. Toda esa configuración que se puede hacer en el agente tiene que ver con estas 3 de aquí. ¿Vale? Voy a beber agua antes de seguir. Vale. Como hemos dicho al principio, lo importante, antes de empezar a meternos en la política, lo importante es clasificar la información. Saber exactamente qué información es importante y qué no. Para ello, tenemos que ir a la pestaña de clasificación y vemos la clasificación que ya viene por defecto dentro de McAfee. Aquí, por ejemplo, vemos, si vamos aquí a la API, a información personal, podemos buscar exactamente cuáles son las españolas. Si lo vamos aquí a españolas, vemos que McAfee considera información PI, Spanish PI, todo esto de aquí. Si son pasaportes, por ejemplo, el número de pasaportes, si son DNI, si son número de seguridad social, si es un CIF. Cualquier documento que contenga un patrón alfanumérico como todos estos de aquí, te lo clasifica, te pone la etiqueta de Spanish Pay, ¿vale? De información personal española. ¿Vale? ¿Cómo son todos estos de aquí? ¿Cómo son? Si nos vamos aquí a definiciones, podemos buscar exactamente dentro de todos los patrones alfanuméricos que tenemos nosotros aquí en McAfee, podemos buscar el español, ¿vale? Este de aquí. Buscamos, por ejemplo, el DNI, que es algo que siempre vemos y que es fácil de integrar nosotros. Si pinchamos en ello, vemos que dice, bueno, es un patrón alfanumérico que si tiene de 8 a 9 dígitos con una serie de letras, te lo categoriza como un DNI, ¿vale? Esta sería la parte del contenido. Dependiendo del contenido, te lo clasifica de una forma u otra. También, como hemos dicho, tenemos la parte del manual. Permitir al usuario que pueda permitirlo, la parte de categorizarlo como información confidencial. O la parte de registro, que aquí está la parte como he comentado, una carpeta de un repositorio que queramos convertirlo, ¿vale? Que queremos taguearlo. ¿Qué he hecho yo? Para no marear mucho, ¿vale? ¿Qué he hecho yo aquí? Me he creado una serie de clasificación, que son 2, ¿vale? Es confidencial y sin clasificar. Confidencial básicamente es si contiene el documento, contiene la palabra confidencial, le pongo la etiqueta, lo clasifico como confidencial. Cualquier cosa que intentamos hacer con esos documentos se le aplicaría, ¿vale? Una vez que tengamos clasificado la información, nos vamos a la parte de políticas, ¿vale? Vamos a pinchar la política que tengo yo que he creado, que está aplicada a ese equipo. Vamos a pinchar por ejemplo, en USB y vamos a ver cómo se crea la política, cómo se crea la regla. Aquí tenemos que indicar, por ejemplo, si la clase, lo que tenemos que hacer es una condición. Si cuando un usuario saca información, cualquier tipo de usuario saca información fuera de la empresa a través de un USB y la clasificación y el fichero que está sacando, perdón, está clasificado como confidencial, se crea una reacción. ¿Cuál es esta reacción? Nosotros hemos configurado que siempre sea el request, una justificación. Le pedimos al usuario que indique que por qué está sacando esa información que está clasificada como confidencial a través de USB. ¿Vale? Es una manera muy sencilla de configurarlo, ¿vale? Simplemente categorizamos, clasificamos la información, vemos exactamente, le ponemos la etiqueta, la información que sea, y luego vamos a la política y decimos, oye, si coincide la información que está sacando con la etiqueta de confidencial, te aplico una regla, ¿vale? Obviamente lo podemos aplicar por usuario, por departamento, lo podemos meter con el directorio activo y podemos hacerlo como queramos. También podemos hacerlo por excepciones. Oye, mira, lo aplico a todo el parque, menos al departamento no sé, de jefes, que son siempre los que se suelen quejar más y mandan más, ¿vale? También es verdad que somos yo los que tenemos más información, pero bueno. Vale, una vez que hayamos visto esto, si os parece, vamos a hacer la serie de pruebas. Vamos a empezar por el primero, que es la salida de información a través de USB. Yo tengo aquí
dos documentos, tengo dos documentos que son, uno es confidencial, que obviamente contiene la palabra confidencial, y el otro es un dummy, un documento que no tiene ningún tipo de valor. ¿Vale? Si nosotros intentamos copiar este fichero en un USB que yo tengo aquí, lo primero que nos va a decir, oye, dame una justificación, ¿por qué estás sacando esto? Aquí al usuario, aquí podemos hacer muchas cosas, ¿vale? La justificación no la he enseñado. Para cancelar. Vale. La reacción podemos hacer muchas cosas, o simplemente hemos hecho la reacción que sea una justificación, pero podemos decirle automáticamente al usuario, oye, te lo bloqueo. O te podemos decirle, oye, no te permito nada, que puedas hacerlo, pero simplemente lo monitorizo. ¿Vale? Nosotros, pues, cuando copiamos el fichero aquí, si lo copiamos de nuevo, nos sale este pop-up. Este pop-up lo podemos customizar, podemos poner lo que queramos. Podemos cambiarlo, por ejemplo, en español, que ahora mismo está en inglés. Podemos poner aquí más botones, que seleccione justificación, distintos tipos, etc. Aquí, por ejemplo, podemos decirle, oye, mira, es que mi jefe me ha dejado. Automáticamente, si le damos a OK, el fichero se copia. ¿Vale? Podemos hacerlo, como he dicho, podemos hacerlo de esta forma. Podemos decirle, oye, que no te lo permito, te lo bloqueo. Intentamos subir solamente un fichero, de los dos que hemos visto. Lo mandamos, obviamente, si lo subimos a USB, como este fichero no tiene ningún tipo de información, obviamente ningún tipo de análisis, ¿vale? Simplemente lo deja pasar. ¿Vale? Una vez que tengamos ya la parte del USB, vamos al control de correos. Tengo aquí un correo preparado. Imaginaros que voy a mandarlo con una persona externa a la empresa, que es mi correo personal, que es de Pedro Vázquez Pacheca. E intento adjuntar esos dos ficheros que he jugado antes, que estaba trabajando, estos dos de aquí. Lo copio y le doy a enviar, vamos a ponerle un esto y decir test, va a sacar información de confidencial. Lo primero que va a decirnos es, oye, ¿dónde vas? ¿Dónde vas sacando información que es confidencial? ¿Vale? También, por lo que había visto, como lo he comentado antes, podemos obligar al usuario que lo tenga que clasificar manualmente. Oye, quiero que el usuario clasifique el documento, que clasifique el email. Este documento, por ejemplo, vamos a decirle que es en clasificar. ¿Vale? Vamos a decirle, el usuario va a intentar mentir a TLP y va a decirle, oye, que este fichero que estoy sacando es sin clasificar. Si lo intentamos enviar, me va a saltar lo mismo. ¿Vale? Hemos hecho un chequeo, que tú lo clasifiques, le pongas la etiqueta que sea, te lo va a pillar, la forma te va a hacer ese escaneo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si nosotros pasa al revés? Estamos enviando un correo que no está clasificado, una información que no está clasificada y la quiero clasificar. Por ejemplo, si le decimos que ahora este fichero, en vez de ser clasificar, este dummy, este fichero que no tiene ninguna información, lo queremos enviar con la etiqueta de confidencial, si le damos a enviar, nos va a salir lo mismo. Oye, te lo bloqueo. ¿Vale? Esto, el poder que te da, el poder clasificar, al darle al usuario, el poder clasificar el documento es bastante amplio, bastante potente. Porque eso, como he dicho, podemos decir que el usuario clasifique toda la información que quiera. ¿Vale? Vale, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es sobre impresiones. Vamos a intentar imprimir estos documentos. Vamos a abrirlos y vamos a mandarle a imprimir. Esta máquina que tengo yo que estoy trabajando es de prueba, ¿vale? Por eso me sale todas estas cosas aquí extrañas. Tampoco tengo el Windows activado ni nada. Lo digo, pues si lo estoy viendo, no es que sea un pirata, sino que esta máquina de prueba que tengo en casa. Si le damos aquí a imprimir, vamos a buscar la máquina. Vamos a ver también la otra, que si no tarda siempre un ratito. Vale, vamos a decirle que lo imprimimos, por ejemplo, con este de aquí. Si le damos a imprimir con el fichero confidencial, si le damos a imprimir, nos va a salir el pop-up exactamente igual. Oye, oye, ¿dónde vas tú imprimiendo este documento? Bueno, me ha salido, ahí está. Vale, me sale y dice, oye, este documento que está intentando imprimir, no puedes hacerlo. Te sale el mismo pop-up. ¿Vale? Si lo hiciésemos con el otro documento, con el documento dummy, con el documento que no tiene ningún tipo de información confidencial, este sí me deja. ¿Vale? Me lo guarda o donde queremos, como quiera. ¿Vale? Ya tenemos entonces, vamos si quieres al siguiente paso, que es el control de la subida de información en navegación. Vale, vamos aquí al navegador. Sí. Si intentamos, por ejemplo, subir un fichero a nuestro Gmail, oye, mira, quiero subir un fichero tal cual porque se lo quiero enviar, estoy trabajando desde casa y se lo quiero enviar a una persona, simplemente vamos a subir el fichero dummy, y este automáticamente me lo deja porque lo hace de escaneo y no tiene ningún tipo de información. Si intentamos subir el fichero, está en uso y no me deja subir. Vale. Si intentamos subir el fichero
a OneDrive nos dice lo mismo. Oye, ¿qué hacéis? ¿Por qué te está a subir este fichero que es confidencial a esta máquina? ¿Vale? Y como siempre podemos cambiar todo esto, ¿vale? Y simplemente he hecho siempre la misma justificación para que lo veamos claro. Un pop-up que te indique, oye, justifícame por qué estás subiendo esta información a Google, a Gmail. También lo podemos hacer, vamos a decir aquí, cancelar. También lo podemos hacer con este de aquí, ¿vale? Si intentamos subir información, lo mismo. Va a decir, a intentar subirlo, decir, oye, que no puedes. Si le decimos que sí, obviamente, nos va a subir los dos ficheros. A tanto el dummy, ay, claro, los dos dummy, ¿no? Ya. Se había quedado ya. ¿Vale? Se puede permitir las dos subidas de información. Por último, el último caso que quiero enseñaros, y así os dejo 5 minutitos para que hable mi tocayo, es la compartición de ficheros. Nosotros estamos hablando siempre de OneDrive, de personas que no puedan trabajar desde casa, pero también tenemos la opción de comprobar, de analizar la información que se encuentra en nuestro OneDrive. ¿Vale? Si pinchamos nuestros ficheros, si intentamos subir estos 3 documentos que tenemos aquí, ¿vale? Nos va a saltar la misma, va a saltar la alerta. Nosotros podemos bloquear que de la alerta, esto podemos decirle, oye, podemos probarlo, ¿vale? Podemos quitarlo para que en este save point no nos pida información. ¿Vale? Una vez que la información está subida a OneDrive, por ejemplo, si intentamos compartir ese documento con una persona externa a la empresa, por ejemplo, con el mismo correo que he dicho antes, de Pedro Vázquez Balsecas, si lo intentamos compartir, vaya a ver que, que nunca vamos a recibir un correo y vamos a recibir un correo nosotros avisándonos como este. Oye, el documento confidencial .2 que estás compartiendo con Pedro Vázquez de Gmail no puedes, se te quita la colaboración. ¿Vale? También una cosa que he comentado antes, ya está aquí el correo, ¿vale? Ya está el correo de colaboración, se está quitado. Una cosa que he comentado antes, también tenemos el control sobre quién accede a nuestro OneDrive y quién puede acceder y quién no. ¿Vale? Por ejemplo, este equipo que yo tengo aquí no está registrado como no tenemos registrado como equipo corporativo porque no lo tengo hecho. Se puede hacer de diferentes formas. Nosotros lo hacemos como un certificado. Si nosotros tenemos ese certificado instalado en el equipo, McAfee considera que es equipo corporativo y si no está instalado se considera que no es corporativo. Yo en este caso no lo tengo permitido, tengo bloqueado. ¿Vale? No tengo descargado el fichero. Entonces, si yo intento acceder a OneDrive, yo puedo acceder. Pero si intento descargarme el fichero nuevo, desde un equipo que no es corporativo, si intento abrirlo, me va a decir que es bloqueado. Oye, este fichero que estás accediendo, que estás descargado de un equipo que no es corporativo, no puedes, te lo bloqueo. ¿Vale? Te bloquea el acceso a un fichero. ¿Vale? Eso es un control de acceso, se llama política de control de acceso. Y nada más. Esto es un poco todo. Espero que os haya gustado. Julio, yo creo que tenías que me comentar algo, ¿no? Los últimos 5 minutos. Sí, muchas gracias, Tocayo. Yo creo que la demo ha sido muy buena y porque creo que no es fácil mostrar un software como es DLP y que se vea tan visualmente. De verdad, creo que ha estado muy bien. Permíteme que comparte simplemente nada, son 3 minutos de presentación nada más, ya para finalizar. Simplemente, muchos ya de vosotros ya nos conocéis al Grupo Alhambra, creo que ya me veis, ya está en modo de presentación, me veis, ¿verdad? Creo que conocéis al Grupo Alhambra, pero simplemente para aquellos que no nos conozcáis, simplemente daos un matiz muy rápido de qué somos y qué hacemos. Como sabéis, OneSec es el área dedicada a ciberseguridad dentro de Alhambra. Y bueno, como hemos hablado, tenemos un acuerdo de partnership con McAfee, lo cual nos permite proveer de las soluciones que habéis visto y que os hemos enseñado hoy, ¿vale? Tanto en lo que es la consultoría como en la implementación de las soluciones si estáis interesados. Y por otro lado, quería comentaros que también somos proveedores de cloud, tenemos un cloud propio dedicado 100% del mundo empresa a empresa y 100% propiedad de Alhambra, con diferentes ubicaciones a nivel mundial, como veis aquí. Aquí en Madrid tenemos dos ubicaciones principales que están en Intelsio y en Call. Y bueno, pues a través de ello podemos ofrecer servicios de alta calidad que lo ratifican nuestro portfolio de certificaciones
que, bueno, pues como veis aquí, estamos muy enfocados en el mundo de la calidad y en ofrecer calidad a nuestro servicio, como no puede ser de otra forma. Y tenemos diferentes certificaciones que así lo acreditan. Tenemos, bueno, recientemente tenemos el ENS, para todo, sobre todo para toda parte del sector público, que es muy requerida hoy en día. Y bueno, la 27018, que somos una de las pocas empresas a nivel europeo que la tiene y que garantiza la seguridad en la protección de los datos personales cuando se trabaja en nube. Por otro lado, somos también proveedores de líneas de voz y datos, de proveedores de comunicaciones, con lo cual podemos ampliar nuestra oferta de servicios también con esa parte de comunicación, con esa parte de líneas, tanto para comunicación de datos o como para comunicación de voz. Y, por supuesto, tenemos un equipo técnico formado en todas las tecnologías que estamos viendo en estos seminarios como es el de hoy. Y disponemos de un centro NOC/SOC 24/7 desde el que podemos ofrecer todos estos servicios que comentamos. Basado en todos estos pilares que hemos comentado, lógicamente, nos permite ofrecer a nuestros clientes un portfolio muy extenso de servicios gestionados, ¿vale? Que se basan en estos puntos que veis aquí. Ofrecemos soluciones como servicio, lo cual le libra a nuestros clientes de hacer unas inversiones iniciales altas. Intentamos siempre que todo sea por pago por uso mensual, somos flexibles y adaptables, siempre ofrecemos un panel de visualización y control para todos los servicios que estamos ofreciendo para que el cliente controle lo que tiene y lo sepa perfectamente, y siempre ofrecemos servicios complementarios a todos nuestros servicios gestionados. Nada más, no os molesto nada más. Como ha comentado María, a todos los asistentes en el email que habéis facilitado para el registro, recibiréis en unos días un código y un link para bajar el antivirus para el puesto de trabajo de McAfee. Muchísimas gracias a McAfee por ello, me parece que es un detallazo. Y muchas gracias a todos los asistentes. No sé si hay alguna duda, alguna Eso es. pregunta que Hay una tengamos que pregunta, resolver. Julio. Sí, Hay 3 preguntas. Si quieres, contesto rápido. muy bien. Sí, sí, sin Vale. problema. A Lourdes, las 3 que me la ha dicho ella. La pregunta es si necesitamos una serie de bases de datos para la implementación. Y sí, si tenemos la opción on-premise, con la parte de ERPO necesitamos una base de datos. Puede ser SQL. Simplemente dependiendo de la cantidad de usuarios, de los eventos, pues lo más grande o más chica, pero sí, un SQL. Luego, ¿tiene solución de teclado automático? Sí, cuando saca la información se procesa automáticamente y el teclado se guarda. Vale, sí me he explicado. Sí, se puede hacer automático, ¿vale? Y luego se licencia por usuario y cantidad por almacenamiento. Se licencia por cantidad, bueno, perdón, para el licenciamiento es por usuario y hay distintos módulos. Dependiendo del módulo que tengas, quiero recordar, ¿no? Juan, si estás por aquí. Juan, a lo mejor no está, pero bueno. Si es por usuario y dependiendo del módulo que tengas. Si los compras todos, con todo, o si es por módulo. Sí, disculpad que estaba poniéndome. Sí, correcto, es por usuario. Almacenamiento no, por cantidad de almacenamiento no siempre se guarda. Si lo tienes todo en cloud, se guarda unos cuantos días, creo que son 3 meses por defecto. Se puede ampliar, pero si lo amplías hay que pagar. De nada, Lourdes. Correcto. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Y si no, ya lo damos por finalizado. Sí, sí, no hay ninguna pregunta más y demás. Bueno, ponernos en disposición vuestra. Me imagino que contactaremos con vosotros. Si vosotros queréis contactar con nosotros para alguna cuestión, pues estamos a vuestra disposición. Y si no, pues en una semana o así, algún compañero os mandará alguna información adicional, además de las presentaciones y demás, ¿verdad, María? Que Sí, lanzamos. eso es. El webinar ha sido grabado y os enviaremos junto con el código que decía Julio, os enviaremos las presentaciones y el vídeo. Muy bien. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas Y gracias. nada, esperamos veros pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.